Buenas tardes, don Geraldino, muy amable por esta recepción, que ya la tuvimos en el mes de octubre, tan especial para nosotros. La Hermandad de las Tres Caídas, que nos ha acogido con los brazos abiertos, muchas gracias. Resto de representantes del Consejo General y de las cofradías de las hermandades del Viernes Santo, y resto de representantes de las otras hermandades. También citar nuestros hermanos ya de San Isidoro del Campo, la Hermandad de Romeros, que están representados aquí. Y también saludar a nuestro pregonero Mario Díez Ordaz, que luego disertará sobre la figura de San Isidoro. Buenas tardes. San Isidoro, ruega por nos. Desde León, cabeza del antiguo reino, señora de provincias, madre de valerosos emperadores y príncipes, solar de linajes ilustres y albergue de letras y armas, panteón de reyes cristianos, claustro de cortes parlamentarias donde se ordenaban fueros y leyes, se juntaban ejércitos y se trataban los asuntos más importantes, intitulada Ciudad Imperial y Urbe Regia, venimos desde León hasta la misma orilla del Guadalquivir, esta representación de las damas y caballeros cofrades de la muy ilustre Real e Imperial Orden y Cofradía del milagroso pendón de San Isidoro de León, a rendir tributo a nuestro querido patrón, doctor universal de la Iglesia, en esta conmemoración tan especial del 950 aniversario de su traslado a León. Estamos aquí con este pequeño presente convertido en pregón extraordinario para tratar de dejar una huella indeleble en vuestras almas sevillanas y para que siempre tengáis vigente, vosotros los cofrades de la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro y todos los sevillanos en general, la enorme y profunda devoción y veneración histórica que desde hace casi 10 siglos profesamos al doctor de las Españas y que a su vez sirva como nexo de proximidad entre tierras tan distantes geográficamente, pero tan cercanas, especialmente a través de dos personajes leoneses que tanto nos unieron, don Alonso Pérez de Guzmán, conocido popularmente como Guzmán el Bueno, fundador del monasterio de San Isidoro del Campo, y el rey de León y Castilla, Fernando III, el Santo, al que vosotros solo conocéis por San Fernando. Únicamente repetiros la invocación que he lanzado inicialmente, que servía para recordar al santo cuando nuestros antepasados, los nobles caballeros indomables del medievo, blandían las espadas en defensa del cristianismo y más adelante en el tiempo la expresaban como signo y referencia del saber y el conocimiento, también en nombre del Señor. San Isidoro, ruega por nos. ¿Qué Sevilla sería aquella del siglo VI, que por no tenía ni el nombre que le dio la posteridad? Aquella urbe con sabor de campiña y aroma de alcores era todavía Hispalis, pero ya la Roma triunfante en ánimo y nobleza que nos dejaron los imperiales Teodosio, Adriano y Trajano, y que empezó a vislumbrar la fe bebida en los jarros de aquellas alfareras justas y rufinas que abrazaron la palma del martirio. Qué inconcebible Sevilla aquella, sin giralda, pero con murallas de 20 puertas, sin catedral colosal, pero con columnas de Hércules, sin torre del oro, pero con arco de la Macarena, sin el paraíso del parque de María Luisa, pero con el río Betis feraz, regando sus cuencas hasta desbordar sus aguas en marismas tartésicas. Qué insólita Sevilla aquella del siglo VI, arrojada por la herejía arriana, que vio llegar desde Cartagonova una familia singular como ninguna, que daría lustre a una iglesia incipiente con 4 hermanos, Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro, y un sobrino, el rey Hermenegildo,
elevados a los altares. Los dos obispos esenciales de Sevilla, otro de Cartagena, una monja fundadora y el conversor de aquella Sevilla herética que alzaría con el paso del tiempo, para gloria de la Iglesia Católica, el templo más gigante para que las generaciones venideras tuvieran por locos a aquellos calonges sevillanos que bebieron las fuentes del doctor visigodo. Aquí, al amparo de su hermano mayor Leandro, creció Isidoro, a quien la misericordia de nuestro Señor dotó de saber enciclopédico y conocimiento incomparable para hacer de su obra una hercúlea labor que trascendió el medievo español. Dios Todopoderoso señaló con su divina gracia a Sevilla para señalarla como la cátedra escogida, desde la que un erudito impagable resumió toda la cultura, desde Jerusalén a Occidente, desde Grecia a Roma, desde Bizancio a la Hispania visigótica, para ponerla al servicio de la Iglesia que Cristo fundó, San Pedro edificó, San Pablo difundió entre los gentiles y llegó a la península por el Mare Nostrum a bordo de la nave de Santiago para hacerse presente desde Gibraltar a Compostela. Este doctor de las Españas, sabio entre los sabios, preservó la civilización de Occidente como una lámpara votiva que tras guarecerse en monasterios de la Europa naciente devendría en la cultura escolástica. Hace casi 1000 años un rey de León, Fernando I, se llevó con toda pompa, según narran las crónicas, vía de la Plata arriba su cuerpo para engrandecer con sus reliquias una basílica monumental en donde yace imperecedera su memoria. Y tuvo que ser un rey de León, también santo como Fernando III, el que devolviera a una ciudad, ya para siempre Sevilla, la fe que San Isidoro profesó con convicción inquebrantable y espíritu misionero. Y tienen que ser 950 años después de tenerlo entre ellos, cuando estos leoneses de hoy que veneran con devoción al santo, como lo son los de su antigua imperial cofradía, los que hoy descienden vía de la Plata abajo, para decirle a esta olvidadiza Sevilla todo lo que significó y significa un personaje tan memorable como es San Isidoro, autor de las etimologías y doctor de las Españas. Y lo va a hacer por los labios de un pregonero insigne de León, don Mario Díez Ordaz Berciano, que va a prestar su voz, su sentimiento y su palabra a la mayor gloria y homenaje de este sevillano inmortal. Mario Díez Ordaz nació en León hace 45 años. Casado y con 2 hijos, es profesional de la abogacía, siendo el responsable en derecho laboral de la conocida firma Garrigues en León. Es hermano, o mejor dicho, corríjame si hierro, papón, como se nombran a los cofrades en su tierra, de 2 hermandades leonesas, las 7 palabras de Jesús en la cruz y la sacramental y penitencial de nuestro Padre Jesús sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo de los Neses, y se encuentra estrechamente vinculado en Sevilla en razón de su pertenencia a nuestra queridísima Hermandad de las 7 Palabras. Asimismo, es hermano de honor de la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz de León. Su actividad como pregonero se encuentra ampliamente difundida al haber pronunciado la exaltación de Nuestra Señora de la Soledad de la Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, el primer pregón de la juventud organizado por el Grupo Joven de la Cofradía del Amparo de los Leoneses, el pregón inaugural de las jornadas de Semana Santa organizadas por el Corte Inglés en marzo de 2007, el pregón de la Semana Santa en la Casa de León en Madrid del 2004 y habiéndose definitivamente consagrado como orador sobresaliente al declamar el pregón oficial de la Semana Santa de León de 2012. Su gusto por la literatura se desparrama ampliamente al ser autor de sendas letras para la Marcha al Cristo de las Valderas y ¿Por qué me has abandonado?, del maestro Abel Moreno, interpretadas por el coro de la Escuela Municipal de Música de León, o del soneto del cincuentenario de la Cofradía de las 7 Palabras, haciendo asimismo colaborador literario en la ronda lírico-musical La Ruta de los Conventos y en la representación Una historia de 400 años, organizada por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Autor del poema constitutivo del primer pregón de las 7 Palabras, proclamado a caballo por los miembros de la Cofradía Leonesa del mismo nombre en las mañanas del Jueves Santo de 2005 y 2006. Redactor del soneto Albaracero honorario de la Virgen de las Angustias
y de diversos poemas recogidos en el volumen Un siglo de música procesional en Sevilla y Andalucía y del libreto Maestro de Madrugada, homenaje al maestro Abel Moreno. También colaboró en el recital Poesía para la Pasión dentro de las terceras Jornadas Culturales de la Pasión organizadas por la Cofradía del Perdón y colaborador habitual en la revista de Internet La Horqueta Digital. Destacar por último entre sus múltiples actividades literarias que es Premio Villa de Cistierna de Poesía, Premio Literario Periodístico Gran Parilla y segundo premio del certamen de relatos Día del Libro. Nos encontramos pues ante un poeta consumado y la persona más adecuada para proclamar las excelencias del insigne arzobispo de Sevilla en este pregón extraordinario dedicado a su memoria. San Isidoro compuso en su oración a Sumus la más bella invocación al Espíritu Santo de la historia de la literatura sagrada. Tanta actualidad posee la oración que a pesar de los siglos no encontraron otra más sentida los padres conciliares para encomendarse al Paráclito en las sesiones del Vaticano II. En nuestra cofradía de San Isidoro también invocamos la protección del Espíritu del Señor con el magistral Sumus de su titular al inicio de cada cabildo. Hoy aquí también lo vamos a hacer, para pedir con el santo sevillano que León venera tan apasionadamente, que derrame sobre Mario el don de su gracia, para que con la rotundidad de la pétrea filigrana de la pulca catedral de su tierra nos invoque a esta figura legendaria y surja de su boca la alabanza coloreada en las vidrieras de aquel templo transparente para decirle a Sevilla, en el elogio más merecido, porque San Isidoro es doctor de las Españas, su santo más sabio y su obispo más universal. Tuya es la palabra, pregonero. Abre tus brazos, Sevilla, que León llama a tus puertas y ha venido de muy lejos a traerte lo que llevas ya 9 siglos y medio esperando con paciencia, desde que aquel rey Fernando te privó de la tutela de tu pastor más querido, del que tu escudo demuestra tu nostalgia, tu cariño y tu esperanza irredenta. Abre tus brazos, Sevilla, porque León hoy se empeña en congraciarse contigo por esa vieja querella, y aunque no te traiga el cuerpo porque el cuerpo se lo queda, pues no cabe desandar de la historia las veredas, está aquí para ofrecerte al santo de otra manera, atesorado en un cofre de fe, versos y leyendas, y a pregonar ante ti del modo que te deleita, que lo que ayer separó hoy nos une y nos refuerza, pues la gracia isidoriana se esparció por nuestras tierras y desde entonces el santo que de tu entraña naciera es de Sevilla y León porque Dios quiso que fuera hasta allí para observarte desde lejos aún más bella y para hacer que mi patria, si no creía, creyera y su corazón guardase eternamente en su arqueta. Abre tus brazos, Sevilla, que vengo por vez primera, cuerpo limpio ante ti, a hablar de tus entretelas, como un novillero viene a porta gallola abierta, a poner la femoral en tus abriles de venias. Abre tus brazos, Sevilla, pues me conoces de veras, porque he regado tus calles con mi sangre que es tu cera, y he bendecido mi amor en el altar de tu feria, y he acariciado tu talle bailando por corraleras, y he conocido la gloria de tus glorias en la tierra, que un día tú me escuchases más que sueño era quimera. San Isidoro me ha dado esta cita con mi estrella. Abre tus brazos, Sevilla, que León llama a tus puertas, y en su nombre yo te canto porque quiero que me quieras. Muy ilustre señor maestro de ceremonias del Cabildo de la Catedral de Sevilla y párroco de San Isidoro, San Ildefonso y Santiago, señor hermano mayor y representantes de la Junta de Gobierno de la Pontificia y Real Archicofradía de San Isidoro de Sevilla, señor abad, miembros de la Junta de Gobierno, de la Junta de Cabildo y hermanos de la muy ilustre Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León,
representantes de la Hermandad de la Salud de San Isidoro, queridos representantes de mi amada y siempre añorada desde León Hermandad de las 7 Palabras de Sevilla, representantes, hermano mayor, de la agrupación parroquial de romeros de San Isidoro del Campo, de Santiponce, señor presidente de la Casa de León en Sevilla, profesor y maestro organista don Abraham Martínez Fernández, que nos ha abierto las puertas del cielo con sus sones, queridísima Carmen, esposa mía y madre de nuestros 2 hijos, a cuya paciencia digna de algún personaje bíblico se debe este pregón, queridísimos Ana y Pepe y toda la familia Muñoz Rubio, por cuyo cariño nací a Sevilla y con el que vivo agarrado a ella, querido Tito, que junto a tu Cristo de Burgos me escuchas desde los cielos de tus 2 patrias, sevillana y leonesa. Querido maestro y amigo don Ignacio Montaño Jiménez, a quien debo mi afición por este difícil oficio de intentar conmover y evangelizar desde los atriles desde que escuché su pregón de la Semana Santa de Sevilla. Amigos sevillanos y leoneses, este cofrade coplero debe comenzar pidiéndoles humildemente perdón. Perdón porque no merezco desatar la sandalia franciscana de quien hace menos de un año, en el Salón del Pendón de la Real Basílica Colegiata de San Isidoro de León, me ha precedido en la arriesgada misión de pregonar el 950 aniversario de la traslación del Doctor de las Españas a su morada definitiva en este mundo. Le conocéis bien, sevillanos, porque ha sido vuestro pastor durante más de 27 años y habita para siempre en el corazón de la muy mariana. Dicho sea su nombre, a la manera romana, como ansiábamos escucharlo en tarde de fumata blanca. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Hispalensis Ecclesiae, Cardinalem Amigo. Simplemente, Fray Carlos. El pregón que ahora comienza no alcanzará ni por asomo la hondura espiritual del que vuestro insigne embajador pronunció en León, ni glosará con tanta fortuna la vida y obra de San Isidoro, porque quien os habla es hombre más de leyenda que de historia, más de romancero que de hagiografía, más milagrero que doctrinario, muy poeta de mesa camilla y nada erudito. Sin duda les decepcionaré a ustedes que han tenido la gentileza de venir a escuchar a este desconocido leonés, renunciando por un rato al placer de extasiarse contemplando a Sevilla en esta tarde de otoño. Y por ello debo pedir también 1000 perdones con especial ahínco a la muy ilustre, real e imperial cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León, promotora de este acto, a la que agradeceré eternamente el haber pensado en mí para llevar a cabo tan alta misión exaltadora, y en mi amada Sevilla, en la patria del santo, donde precisamente el género del pregón nació, creció de la mano de los enormes Antonio Rodríguez Buzón, Francisco Montero Galvache, Florencio Quintero, Romano Cue, y se desarrolló hasta las más altas cotas de virtuosismo oratorio y literario. 1000 perdones impetro asimismo, con especial vehemencia, a la antigua e ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, María Santísima de las Nieves y Ánimas Benditas del Purgatorio, y Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, Nuestra Señora de Loreto y Señor San Isidoro, coorganizadora de este acto, y otras 1000 gracias les doy por conceder su venia para que un forastero ocupe este sevillanísimo atril isidoriano. Mi corazón ha quedado para siempre revestido del ruán de vuestro afecto. Perdón y condescendencia solicito henchido de agradecimiento a su hermano mayor, don Guillermo Mira, por hacerme el honor de engalanar mis pobres méritos con el manto de oro y terciopelo de su generosidad y brillantez presentadoras, prueba de que la vieja dama no se equivoca al tenerle elegido para cantarla un día desde el balcón más alto de su primavera. Y 1000 perdones te pido, Sevilla, amada mía, por atreverme a rondarte sin haberte recabado tu permiso, pero habiéndolo deseado como nadie. Si al finalizar consigo que alguien diga aquello de que ha sido un pregón muy sevillano, ya podré morirme tranquilo. 950 años de la traslación de San Isidoro a León. ¿Para qué sirve celebrar algo así en pleno siglo XXI? ¿Es acaso el capricho de un puñado de románticos o neorrancios? La respuesta más certera a estas preguntas nada retóricas me la dio hace algunos meses el periodista Javier Rubio en su columna del ABC de Sevilla.
Lo que hacen los aniversarios es fijar la memoria contemporánea de tiempos pretéritos para que las nuevas generaciones tengan a qué aferrarse. En definitiva, amigos, conmemoraciones como esta tienen algo de efecto placebo para la herida más profunda que padece el hombre, la del tiempo y el olvido. Como hacemos en nuestras Semanas Santas, los sevillanos y leoneses que ahora rememoramos aquellos hechos históricos y legendarios ocurridos hace 9 siglos y medio, estamos buscando burlar el tiempo, o como escribió Cernuda, volver al tiempo sin tiempo del niño. Este pregonero no puede ni quiere contribuir a la fijación de realidad histórica alguna, pero sí a despertar tu memoria sentimental, Sevilla, a llevarte de la mano por tus recuerdos casi borrados, para que la fama del más sabio de tus santos no quede limitada al nombre de una parroquia o a un pasito del Corpus. Se ha dicho de ti que eres una dama olvidadiza con los que te dieron la gloria y te convirtieron en la Bizancio de Occidente. Dios me libre de juzgarte, pero semejante reflexión sorprende a quien ha visto generosamente escrita en tus innumerables azulejos, en tus bronces y en tus monumentos, la estela de quienes te dieron tu ser. Mas puede que en el reparto de tus amores de madre, San Isidoro haya quedado algo olvidado, como perdido en la profundidad insondable de tus siglos. Sé que la Giralda está consagrada bajo su protección y que una de sus campañas tañe con su nombre. Sé que San Isidoro figura en el segundo cuerpo de la custodia del Corpus gracias al leonés más ilustre de la historia, el humanista y orfebre Juan de Arce. Pero ¿cuántos de tus hijos, Sevilla, recuerdan al santo más sabio de los que ha dado España la historia de la Iglesia y al más preclaro de la Edad Media, que en su persona encarnó el Renacimiento con casi 1000 años de anticipación? Por eso déjame, amada mía, devolverte por un momento aquel tiempo lejano, cuando eras más joven y te hacías llamar Isbililla, como si fueses una ninfa del Guadalquivir. Déjame que te recuerde el brumoso día en que tu rey Al-Mutadid, conmovido por un reciente prodigio, observó cómo por la puerta de la Macarena un capataz con acento leonés mandó con un sonoro «vámonos de frente» al cortejo que arrancaba para siempre de tus entrañas a uno de tus hijos más queridos. Déjame que te recuerde aquella historia como los juglares se la contaban a San Fernando en el Alcázar de los Sueños. Año 1063. San Isidoro dormita en algún refugio arcano que la memoria extravía junto al Badi Alquivir en la entraña de Isbililla. San Albito lleva un año recorriendo sus mezquitas, sus palacios, sus rincones, sus recuerdos y sus ruinas, por orden del rey Fernando, en busca de las reliquias del doctor de las Españas, para dar gloria divina al panteón que a su cielo llamaba al rey con porfía. Nada encuentra el buen obispo, nadie sabe darle pistas de dónde los siglos guardan los vestigios de una vida que fue resplandor de Dios y de Occidente la guía. Vencido por el desánimo, San Albito ora y suplica un leve signo, un indicio, que le conduzca a la dicha de rescatar del olvido a quien todo lo sabía. La noche previa a su marcha, su intención fue bendecida. En sueños San Isidoro, con túnica blanca y mitra, le mostró el lugar secreto de su tumba en una ermita más allá del Río Grande y de Triana, su vigía. Mas también le reveló que nunca regresaría a León con su mandato, pues transcurridos 3 días, hacia la casa del Padre sin demora partiría. Halló Albito en Santiponce lo que su rey le pedía, bajo una losa sin nombre donde apenas se leía que la memoria del santo hasta el tiempo rompería. Terminada su misión, cumplióse la profecía, y Albito entregó su alma a los cielos de Isbililla. En el barrio de Macarius la madrugá siempre hechiza, y su puerta esa mañana la abren llaves divinas. Un rey despide a 2 santos y en secreto se persigna, porque Isidoro ha ganado en su alma la reconquista. Quejíos del Moecín suenan a saeta antigua. Allí llora Al-Mutadid presintiendo la desdicha, y llora la Macarena que en el cielo aún habita, pues León lleva consigo el corazón de Sevilla.
Siempre que San Isidoro aparece en alguna de mis conversaciones con amigos sevillanos, invariablemente me echan en cara que los leoneses nos llevamos por la fuerza sus reliquias, porque el rey Taifa era un vasallo de Fernando I el Magno de León, al que hacía la pelota todo lo posible y le abonaba religiosamente sustanciosas parias para evitar una invasión cazurra. Dicho sea de paso que por cazurros se nos conoce a todos los leoneses y a mucha honra. Lo cierto es que Sevilla no fue reconquistada hasta 185 años después, por lo que tengo mis dudas de que realmente existiese vicio en el consentimiento otorgado por Al-Mutadid a la pretensión de Fernando I, sobre todo teniendo en cuenta que su objeto eran solo las reliquias de un santo cristiano, o en principio quizás de una santa, nada menos que Santa Justa, pero que al no poder ser halladas por San Albito, el virtuoso obispo de León comisionado por el monarca, las tornas se cambiaron hacia las del doctor de las Españas tras su milagrosa revelación al prelado legionense. Sea como fuere, sevillanos, este pregonero, con la venia del excelentísimo y reverendísimo señor obispo de León, del muy ilustre señor abad de la Real Basílica Colegiata de San Isidoro y de su ilustre cabildo, se propone de una vez por todas dejar zanjada esta cuestión que lleva 9 siglos y medio envenenando las conversaciones entre capillitas, leoneses y sevillanos. Y para ello os ofrezco un trato. Hoy, Sevilla, te propongo darle a la historia la vuelta y dejar por fin resuelta la querella que te expongo. Desconozco si hubo tongo, pero cuando a ti nació, mi corazón escuchó que si te hubieran dejado, libre nunca hubieras dado lo que León se llevó. Por eso hoy te desafío a arreglarlo con un trueque, pues no habría ningún cheque capaz a mi desvarío. Te ofrezco con todo el brío de un leonés enamorado, desandar todo lo andado y acordar en este foro, cambiarte a San Isidoro por lo que siempre he soñado. Te cambio toda su ciencia por una sola mirada, de quien deja serenada el alma con la cadencia de la eterna convergencia de la alegría y el llanto. Refugiada bajo un manto que es del color de su nombre, no hay lucero al que no asombre la noche de Jueves Santo. Te cambio casi 1000 años de historia por un segundo, de su presencia que es mundo en el que no hay desengaños. Te cambio la fe de antaño por su andar de minué, porque todo el que la ve flotar entre las estrellas ve la verdad hecha a ella y no necesita fe. Te cambio los reverberos de románica grandeza por la barroca belleza que ríe y hace pucheros. Te cambio un santo viajero que hizo solo un viaje y luego no ha habido encaje que hacerle mover pudiera, por quien se derrama entera por tus calles sin ambajes. Te cambio gloria postrera del doctor de las Españas por la presencia aledaña de una madre veinteañera. Te cambio una arqueta güera con reliquias y despojos por la vida en unos ojos que de mi alma son el cuño y el piquito de garduño que ya tiene por antojo. Te cambio el más grave culto y la más vieja liturgia por toda su taumaturgia oficiada en un tumulto. Y aunque León se haga inculto para rezar a tu luna, yo te cambio una fortuna en códices e incunables por 4 palabras fiables, porque como tú, ninguna. Te cambio, pues, a quien quieres y toda su inmensa herencia por la amorosa imprudencia del cénit de tus placeres. Ahí va un trueque de quereres que por su cara garena mi verbo se desmelena y te ofrece sin falsilla. San Isidoro a Sevilla y a León la Macarena. ¿Era sevillano San Isidoro? Durante largo tiempo se ha dicho que los 3 santos que aparecen en el escudo de Sevilla habían nacido fuera de ella e incluso de Andalucía. Cierto parece respecto a San Leandro y San Fernando, cartagenero el primero y zamorano, quizás ciudadrealeño, el segundo. Pero en cuanto a San Isidoro la cosa no está tan clara, pues aunque su familia era efectivamente originaria de Cartagena, de donde al parecer hubo de exiliarse a causa de la dominación bizantina, habiendo nacido allí sus 3 hermanos mayores, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, las más modernas hagiografías se inclinan por su cuna sevillana. Uno de los argumentos más claros para sostener la nacencia hispalense de San Isidoro es la regla monástica que San Leandro escribió para su hermana Santa Florentina, en cuya parte final, tras afirmar que al salir de Cartagena
la que había de ser sembradora de monasterios, era tan pequeña que no podía acordarse de ella, le dice: «Ruégote por último, hermana amadísima, que te acuerdes de mí en tus oraciones, sin que te olvides de Isidoro, nuestro hermano el más joven, a quien dejaron nuestros padres bajo la protección de Dios y cuidado de los 3 hermanos que sobrevivimos, entregando sus almas gozosos al Señor y sin temor alguno de su infancia». Por tanto, si los padres de San Isidoro murieron cuando el niño se hallaba todavía en los años de infancia, si Santa Florentina era una de los 3 hermanos encargados de cuidar del pequeño, y si ésta salió de Cartagena a una edad tan temprana que le impedía recordar su patria, ¿cómo es posible que San Isidoro naciese en Cartagena? No obstante, tengo para mí que la prueba definitiva e irrebatible de que San Isidoro nació en Hispalis, aunque como buen sevillano podía haber nacido donde le hubiese dado la gana, radica en que no se conocen críticas a su labor episcopal por déficit de sevillanía. Ni los Antonios Burgos de la España visigoda mencionan báculo majefes alguno, ni los pregoneros de aquella época le recuerdan que la Virgen de la tierra de Macarius, el alférez de la leonesa Legio VII retirado en Sevilla, no entiende de secretarios. Por eso, sevillanos, podéis llevar a gala con todo derecho el ser coterráneos de este padre de la Iglesia y gloria de la cultura occidental, más palangana que bético, todo hay que decirlo por aquello de los escudos, quien, según la tradición, nació incluso en el palacio familiar situado en el área que ahora ocupa esta parroquia. De Sevilla y de León, la fe y la historia apellidan al más sabio de ambas tierras que por igual ilumina, con láser de santidad que dimana de su vida, y atravesando los siglos aún alumbra quien camina. Entre Sevilla y León dejó su alma perdida este pobre pregonero, y ahora la ve vestida de carmesí en San Vicente y en San Marcelo de niña. En Sevilla y en León San Isidoro se brinda, pues aunque vive en el norte se escapa hasta su Sevilla en martes y viernes santos, y en el corpus que le invita a acompañar de mañana, abrigado en plata fina, al amor de los amores que arce, custodia y mima. Ni en Sevilla ni en León San Isidoro termina, pues Dios quiso que su siervo con sus etimologías inventase un internet en latín y sin mentiras. A Sevilla y a León quiso el santo dar la dicha de nacerle y renacerle y quedar a él unidas. De Sevilla y de León San Isidoro se afirma y dice a los que pretenden cambiarle su patria chica que no quiere ser de Murcia, ni Cartagena le tira, pues su madre le parió al lado de la Costanilla. Si sevillanísima fue la nacencia de San Isidoro e incluso extraordinaria, pues cuenta la tradición piadosa que, como también sucedió a San Ambrosio, un enjambre de abejas depositó miel en sus labios encontrándose en la cuna, como anuncio de la dulzura de su elocuencia, no menos extraordinaria fue su muerte, rodeada de signos de santidad. Existe un enclave secreto en esta ciudad de la gracia que todo isidoriano, si por tal se tiene, debería conocer, aun cuando pase inadvertido incluso para muchos sevillanos. Afortunadamente, celosos guardianes de la Sevilla eterna custodian aún las claves que esta Bizancio de Occidente solo revela a quienes se acercan a ella con la reverencia debida. Se trata de la minúscula capillita mudéjar anexa a la sacristía de la iglesia de San Vicente, edificada en el siglo XIV sobre el lugar que ocupaba el coro de la primitiva basílica, donde, según la tradición, San Isidoro se despidió de su pueblo pocos días antes de su muerte, que él mismo predijo. El historiador José María de Mena, en su obra Curiosidades históricas de Sevilla, reproduce un precioso manuscrito de finales del siglo XVIII, titulado Noticia de las antigüedades y grandezas de la iglesia parroquial del ínclito mártir español San Vicente, de esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Su anónimo autor narra la leyenda como sigue. Habiendo nuestro arzobispo y patrón principal San Isidoro enfermado de una llaga mortal que, acompañada de fiebre, le redujo a una extrema debilidad, la cual no impidió a este gran santo el disponerse con pública penitencia para esperar la muerte, hizo venir a su presencia a Juan e Isparcio, obispos, y pidió le llevaran procesionalmente, siempre las procesiones en Sevilla, valga el inciso, a la Basílica de San Vicente de esta ciudad, donde le esperaban numerosas tropas de clérigos, religiosos y de todas clases de moradores. En la basílica le vistieron de un cilicio y cubrieron con ceniza su cabeza, y en esta disposición
levantando sus manos, imploró la divina misericordia, recibió la sagrada Eucaristía, pidió perdón al clero y al pueblo, repartió a los pobres algunas cosas de poco valor de que usaba, dio a todos su bendición y, retirándolo a su antigua morada, al cuarto de día de esta penitencia dio su espíritu al Criador, que fue el 4 de abril de 636, reinando en España Chintila. Diósele sepultura entre sus santos hermanos Leandro y Florencio, de aquí fue trasladado a la ciudad de León, reinando en León y Castilla don Fernando I, y en Sevilla el moro Bernabet. En la sacristía de esta iglesia se conserva con devoción una pequeña capilla con tradición de haber sido el sitio en donde comulgó nuestro patrono San Isidoro. Por cierto, que en el exterior de la propia iglesia, a un lado de su puerta principal, existe también una lápida en la que se resume la tradición de esta encantadora capilla del tránsito de San Isidoro. Tras haberme divertido mucho, como diría Santa Teresa, no resisto la tentación de hacer una breve referencia a otra curiosidad isidoriana que recoge don Carlos Ros, presbítero, en su magnífica obra Sevilla día a día, cual es la conmemoración por la Iglesia hispalense, mediante una procesión el 22 de diciembre, del traslado de San Isidoro a León, según se lee en la antigua regla de coro de su santa, metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral. Esta fiesta dejó de celebrarse, al parecer, en 1575, cuando se introdujo en Sevilla el breviario romano. Como es sabido, San Isidoro, patrono del Reino de León y leonés a la fuerza desde 1063, no conoció jamás en vida nuestra tierra, e incluso en sus escritos no mostró demasiada simpatía por el peculiar carácter de las gentes que por aquellos rudos nortes habitaban, prototipo del carácter cazurro que aún hoy en día nos distingue. Pero la eternidad le jugó una mala pasada, dejando en Sevilla la nostalgia de su presencia, que trasluce el himno de laudes de su fiesta que don Carlos Ros invoca en su obra antes citada. ¿Por qué, oh Padre, dejaste a tu amado pueblo y fuiste conducido a la excelsa ciudad de León, que como fiel protector suyo erigió en tu honor suntuoso templo? Siendo San Isidoro el santo sevillano más universal que han dado los siglos, es lógico que también se haya representado en el ritual más esplendoroso de esta ciudad y que mejor define su verdadero ser, la Semana Santa. Con frecuencia se encuentran imágenes de nuestro príncipe de los doctores en canastos de pasos de misterio, como el de Mi Cristo de las 7 palabras, en una de cuyas cartelas su presencia, del todo simbólica además por su vinculación con nuestra iglesia de San Vicente, no puede aparecer mejor ni más sevillanamente acompañada, pues le circundan su hermano San Leandro, las santas patronas Justa y Rufina, Santa Ángela de la Cruz y hasta un niño Seise. Pero la memoria de San Isidoro se hace realidad, incluso física, en ese compendio del saber cofradiero sevillano que es el Palio de los Estudiantes. Desde 1949, en un ostensorio de plata obra de Emilio García Armenta, una reliquia ex corpore del santo patrono estudiantil acompaña a María Santísima de la Angustia, imagen procedente, por cierto, de esta iglesia de San Isidoro, en la delantera de su palio por las calles de Sevilla. Dicha reliquia procede de los restos cuya traslación conmemoramos y fue cedida a la Hermandad Universitaria por el doctor don Luis Almarcha, obispo renacentista de León, quien lo mismo sufragaba Perito en Lunas, el primer libro de Miguel Hernández, que edificaba casas para pobres o templos herrerianos rescatando ruinas de ilustres monasterios, u obtenía de la Santa Sede la concesión de un año santo isidoriano en 1960, con motivo del 14º centenario del nacimiento del santo, o fundaba el Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, aún hoy plenamente activo. Y así fue posible el sueño de esta gracia: María Santísima de la Angustia y San Isidoro bajo el mismo palio, y el de los estudiantes. Virtud y sabiduría se hacen una en este paso, pues la Virgen de la Angustia lleva bordado en su manto, en el frontal del faldón y hasta en la gloria del palio, al doctor de los doctores, que es de Sevilla y es santo. Postrado siempre a sus pies, Isidoro le va hablando y le cuenta que sus flores son sobrios claveles blancos, pues no existe flor más bella que su pesar nacarado. Y le dice que una vez los estudiantes soñaron, y en sueños él les mostró todo el saber en un paso, con la mano de Castilla dibujando lo soñado,
y le cuenta que este sueño les duró 70 años. Y le habla con pasión de Esperanza Elena Caro, del taller de Santa Bárbara y de Armenta, pues plasmaron el sueño que una vez tuvo en León un martes santo. El doctor Mascapillita, que sabe todo del paso, desde que supo que ella presidiría el milagro, se escapa siempre a Sevilla el martes más esperado para estar junto a esta reina que también nació en su barrio y consolar esa angustia que la isla del espanto. Y allá va San Isidoro subido a su relicario, gozando no porque sea patrono universitario, sino por ver su Sevilla desde el balcón de un palacio, andando como a él le gusta y manda Antonio Santiago, sin que se mueva un varal para que no escurra el llanto de su rectora magnífica y le humedezca el tocado, escuchando el Gaudeamus que Abel Moreno hizo magno y dando a los estudiantes en buen gusto doctorados. San Isidoro se escapa de León los martes santos para sentarse en su cátedra con forma de relicario y decir humildemente: Sevilla, no te he dejado. En otro señero palio sevillano, sirve San Isidoro a su señora en la tarde del Viernes Santo, siendo incluso cotitular con ella de la hermandad que popularmente lleva su nombre, la cual le dedica una solemne función cada 26 de abril, día de su festividad, y le honra ante Sevilla entera en la procesión del Corpus. En la entrecalle de la Candelería de Nuestra Señora de Loreto, advocación patrona de la aviación española, figura una imagen en plata y marfil del señor San Isidoro, obra de Fernando Marmolejo, que hace envidiar al pregonero la dicha de gozar de la Domus Aurea mariana en este mundo. Porque el silencio hace falta, pasa en su palio Loreto, en un sagrario de oro, porque es de oro el silencio y son de oro sus varales, de oro el respiradero, de oro los candelabros, de oro el bordado entero, de oro la fe de los hombres que portan ese universo, dejando muda Sevilla, sin música y sin aliento, pues la gracia sobrevuela la vertical de sus cuellos. Plus ultra en el corazón, más agudo y más adentro, pareciera que a la Virgen le duelen sus ojos negros, porque no alcanza a su hijo y su hijo sigue cayendo, con la tarde que se cae, a pesar del cirineo. Porque el silencio hace falta, va el dolor a paso lento, y aunque un enjambre de oro lo hace divino argumento, la plata lo torna humano, porque un santico pequeño viaja a los pies de la Virgen y aun siendo enorme y excelso, se quiere empequeñecer, porque ella es lo primero. Va pilotando la nave recogiendo pasajeros, en este vuelo a la gloria que es la vida y el cortejo en el que una levantá es como un despegue al cielo, y no cabe aterrizar en más seguro aeropuerto. El santo vuelve a la casa donde un día le nacieron, porque sale su hermandad, Ruán, Esparto y Silencio, predicando la verdad con acento de otro tiempo. Porque el silencio es de sabios, va el más sabio dando ejemplo. Por eso, y no solo eso, qué bien va San Isidoro en el palio de Loreto. ¿Creía San Isidoro en el gran poder? Esta pregunta sería una mera licencia retórica de pregonero si no fuese porque San Isidoro, en uno de sus comentarios sobre la pasión de Cristo, escribió lo que sigue. Él mismo llevó su cruz. Isaías así lo predijo. Ahora que ha nacido un parvulito entre nosotros y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado, la divisa del rey. ¿Quién lleva las insignias del poder en sus hombros que no lleve en su cabeza una corona o algunos adornos propios de su investidura? Pero solo Cristo, el Rey de los siglos, llevó sobre sus hombros la gloria del poder y de su sublimidad, de lo que fue figura Isaac, que al ser llevado como holocausto por su padre, él mismo llevó la leña del sacrificio, siendo así una representación eximia de la pasión de Cristo. Me atrevo a decir que San Isidoro es el creador de la advocación del gran poder. El primer autor que vincula el poder de Dios a la aparentemente antitética imagen de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Solo Cristo llevó sobre sus hombros la gloria del poder, escribió nuestro doctor de la Iglesia,
mencionando incluso la corona como atributo de la majestad del Señor. ¿Cabe más clara descripción del que vive en San Lorenzo? Tengo para mí que el 4 de abril del año 636, cuando San Isidoro regresó a la casa del Padre y se halló ante su presencia, sintió el mismo escalofrío que sentimos sus devotos de la tierra cuando nos encontramos con él frente a frente en su besamanos y tenemos la osadía de alzar la mirada para encontrar su rostro. El gran poder de Dios se le manifestó entonces con una inmensa cruz a cuestas que asían con fuerza sus manos huesudas, coronado con una gruesa sierpe atravesada de espinas que se mordía a sí misma, con el rostro escarificado por el dolor humano, como el de los pobres que tanto amó el obispo santo, y el cuerpo en actitud de avanzar decididamente al encuentro de su siervo, que tanto le había ayudado a llevar el madero desde aquí abajo. Arrodillóse el santo ante el Señor, al sentir que venía hasta su encuentro, y un agudo temblor por los adentros le invadió al ver llegar su resplandor. Levantando la cruz con decisión sobre un altar de oro de Israel, Jesús apareció en su ser más fiel, triunfante en el dolor de su pasión. «¿A dónde vas, Señor?», le dijo el santo. «Debo morir de nuevo allá en el mundo, pues el hombre camina vagabundo sin alivio a sus cruces y quebrantos». «Jesús mío, Sevilla ya te espera, pues yo le hablé de ti ya por tu nombre y dentro de 1000 años habrá un hombre que te hará renacer de la madera. Hágase pues mi vuelta ya en el valle y al echar mi zancada hacia la calle todos lleven sus cruces sin caer. Las manos guiaré de Juan de Mesa, le recordaré entonces tu promesa y le diré que soy el gran poder». Mas cuando San Isidoro adquiere verdadero protagonismo en Sevilla, es la mañana jubilosa del Corpus, en cuyo cortejo figura con un paso propio, con su imagen de Duque Cornejo del altar de plata de la catedral, primorosamente adornado y portado por su hermandad. El parecido de dicha imagen con la de San Leandro, que figura en la misma procesión, hace que los sevillanos se las hayan ingeniado para distinguirlos, de forma que todos saben que San Isidoro es el que lleva un libro en la mano y San Leandro una caja de yemas. Y si en León la urna con los restos de San Isidoro es la peana del Santísimo en su exposición perpetua en el altar mayor de su basílica, en el Corpus de Sevilla su efigie figura junto al resto de santos patronos de la ciudad al lado de su Divina Majestad en el segundo cuerpo de la monumental custodia que el eximio humanista y orfebre leonés Juan de Arce y Villafañe cinceló entre 1580 y 1587 tras haber ganado el concurso convocado al efecto en el que a la vista está, no hubo tráfico de influencias. Sevilla, por tanto, no deja de recordar a su santo más sabio en una de sus mañanas más bellas, concediéndole incluso el don de la bilocación. Sevilla le da un pasito con peana de alpargatas y una cátedra de plata a su obispo favorito. Su nombre no está marchito, y aunque lejano parece, se le reza y se le mece con amor sevillanísimo, pues con su luz el Santísimo lo abrasa y rejuvenece. San Isidoro es Sevilla, y con ella tiene un nodo en el íntimo recodo de su alma limpia y sencilla, igual que la plata brilla su cariño que no cesa. Una mano leonesa le hizo desandar lo andado, y Sevilla su prelado siempre le espera en su mesa. Si, como dijo el arzobispo de Sevilla, ser pregonero es una misión, hora es ya de que quien les habla cumpla con una de las más gozosas que le fueron encomendadas cuando fue distinguido con el inolvidable honor de ocupar este atril, la de pregonar en Sevilla el universo isidoriano leonés. Porque San Isidoro en León no es simplemente una noble reliquia, es un universo de fe y devoción, historia y leyenda, tradición y cultura. Todo comenzó el 21 de diciembre de 1063, cuando la legación enviada por el monarca leonés al reino taifa de Sevilla llegó por fin a su origen. Puede decirse que desde ese mismo momento el milagro y la leyenda acamparon para siempre en torno a San Isidoro en su patria de adopción. Ocurrió que a la entrada de León, los carros de mulas que portaban los cuerpos de San Isidoro y San Albito se quedaron atascados en una de las numerosas lagunas que por entonces circundaban la ciudad, como atestigua nuestro propio cancionero popular.
sin que hubiese forma humana de sacarlos tirando de las bestias, hasta que éstas fueron dejadas libres, y el carro de San Albito se dirigió hacia la catedral y el de San Isidoro hacia el templo denominado hasta entonces de San Juan Bautista y San Pelayo, en cuyo pórtico Fernando I había construido ya el nuevo panteón de la monarquía leonesa, que el siglo siguiente se convertiría en la Capilla Sistina del arte románico. Estaba claro que a San Isidoro quería ir. Y era nada menos que Juan el Bautista uno de los anteriores titulares de aquel monasterio, porque desde mediados del siglo IX allí se conservaba su mandíbula, con la que andando los siglos, un día del mes de agosto de 1906, don Genaro Campillo, abad de San Isidoro, le sacó los demonios del cuerpo a don Miguel de Unamuno, como él mismo narró. Mas la leyenda isidoriana por excelencia es la que se conoce con el nombre de las cabezadas, perfecta definidora del carácter leonés. En 1158 llevaba casi un siglo San Isidoro en su nueva casa, cuando estaba León sediento y su intercesión rogaba. Clamaba al cielo su ayuda y el santo no contestaba, como si hubiese dejado aquí en Sevilla olvidada la caridad que le hizo amar como Cristo amaba. Los leoneses quisieron conmoverle en su desgana, sacándole en procesión, llevando su arca en andas, rezándole letanías llenos de fe y de esperanza. Y viendo Dios cuán grande era su creencia isidoriana, envió lluvia a los campos donde el santo se encontraba, mas el milagro se hizo con lo que nadie esperaba. Ni los mozos más fornidos podían mover el arca, y es que nunca ha habido paso que el león tanto pesara. Pero entonces el prodigio se hizo verdad legendaria. Sólo los niños pudieron levantar aquellas andas, cuales braceros divinos o costaleros de gracia, y Dios quiso que almas puras llevasen al santo a su casa, y que León prometiera nunca más sacar el arca. El rey Fernando II y su tía doña Sancha, novia de San Isidoro como el pueblo la llamaba, a Dios y al santo ofrecieron una promesa sagrada: llevarles todos los años, poco después de la Pascua, un hachón de buena cera y 2 cirios de alma blanca. Y desde entonces León, como oferta voluntaria, en forma de ayuntamiento, ha cumplido a rajatabla, pero el cabildo recibe como foro aquellas dádivas, tras un duelo cuerpo a cuerpo con palabras como salvas. Nunca llega sangre al río, siempre queda todo en tablas, para volver otro año a repetir la jugada, tras la que el ayuntamiento y el cabildo, que bramaban, se muestran con reverencia el diámetro de sus calvas. Por eso el santo Isidoro, cuando florece la Pascua, sabe que los siglos vuelven, sabe que el tiempo no pasa y que León le recuerda cuando celebra sin falta, porque quiere y porque debe, en su honor, las cabezadas. Parte inseparable del glorioso universo isidoriano, nacido en León tras el Big Bang de la llegada del santo a la ciudad, es la muy ilustre, real e imperial cofradía del milagroso pendón de San Isidoro, fundada según la tradición en Baeza tras su toma por Alfonso VII el emperador en 1147, donde también se habría bordado la enseña que da nombre a la cofradía, que para algunos historiadores nació como orden caballeresca y para otros como una hermandad puramente piadosa. Mas en lo que todos coinciden es en su fundación por el emperador, si no en el propio campo de Baeza, sí pocos años antes o después, probablemente como cofradía de San Isidoro, que añadiría más tarde a su denominación la enseña militar, cuando ésta fue elaborada bien con ocasión de la batalla de Baeza, o bien entre 1331 y 1360, según refiere en una reciente investigación el catedrático de la Universidad de Zaragoza, el profesor don Alberto Montaner Frutos. En cualquier caso, pues, la cofradía promotora de este acto es la más antigua de cuantas existen dedicadas al santo sabio, habiendo llegado a participar incluso en las Cortes de León de 1188, convocadas por Alfonso IX y celebradas en el claustro de la Basílica de San Isidoro, donde nació el parlamentarismo, según ha declarado recientemente la UNESCO, pues en dichas Cortes estuvieron representados por primera vez en la historia, además de la nobleza y el clero,
las ciudades y elementos populares, y de ellas emanó un cuerpo legislativo, vertebrador de numerosos derechos individuales y colectivos, conocido como la Carta Magna Leonesa. Según cuenta ya por el siglo XIII el canónigo isidoriano Lucas de Tuy en sus Milagros de San Isidoro, nuestro santo obispo se apareció en sueños al emperador Alfonso VII para decirle que la cofradía que ordenaste a honra del nombre de Dios, encomendándote a mis oraciones, yo la recibo en mi protección y defendimiento, y a los que la guardasen seré ayudador fielmente en la vida y en la muerte. Con semejante aval, no es de extrañar que a la cofradía isidoriana hayan pertenecido numerosos monarcas leoneses y españoles, así como obispos, nobles e incluso canónigos de la Catedral de Sevilla, en todos los casos previo expediente acreditativo de limpieza de sangre. Y el atractivo de la cofradía era aún mayor porque, según consta en su regla de 1570, repartía propinas entre sus cofrades por la asistencia a los cultos que celebraba a lo largo del año, como el de la traslación de San Isidoro, en el cual se distribuían entre los hermanos asistentes 16 reales por las vísperas y 24 por la misa. Actualmente la corporación, a pesar de no repartir propinas, conoce uno de los momentos más florecientes de su secular historia, integrada por hombres y mujeres titulados universitarios, de orden sacerdotal o de carrera militar, y centrada en el culto y exaltación de San Isidoro allí donde se hallare su memoria, así como en la conservación e impulso de las tradiciones relacionadas con su titular. Su enseña es el milagroso pendón de Baeza, reliquia militar española con honores de capitán general y medalla de oro de la histórica ciudad jienense y de León, que según la tradición fue bordada en la propia ciudad de Baeza con ocasión de su toma por Alfonso VII el 25 de julio de 1147, simultáneamente a la fundación de su cofradía, como agradecimiento a San Isidoro, quien, encontrándose las tropas cristianas en inferioridad para detener el empuje de las musulmanas que habían llegado para defender la plaza, se apareció en sueños al rey leonés y le infundió ánimos con una frase que debe servirnos de lema a los isidorianos del siglo XXI. ¿Por qué dudas? Te digo en verdad que todas las cosas son posibles a Jesucristo. En Baeza también el santo sabio reveló al rey que debía entregar la iglesia de su nombre a los canónigos regulares de San Agustín que habitaban en la población de Carvajal, vecina a León, quedando así instituido en 1148 el cabildo que aún hoy pervive, auténtico guardián de las reliquias más ilustres de Occidente, como le gustaba decir a su inolvidable abad, don Antonio Viñallo. El milagroso pendón de San Isidoro estuvo presente en todas las grandes campañas militares de los reinos de León, de Castilla y de España hasta el siglo XVI, incluida la conquista de Sevilla por San Fernando. Y al verlo con la imagen de San Isidoro cabalgando con la espada y con la cruz sobre un infinito campo carmesí, el pregonero no puede evitar sospechar que la conquista de los corazones es mucho más difícil que la de las ciudades. ¿Por qué dudas?, dice el santo, desde el pendón de su gloria, cuando recuerdo la historia llena de grandeza y llanto. Lejos de tanto quebranto, enseña San Isidoro que no por matar al moro, sino para ganar almas, en el Damasco se encalma su perfil bordado en oro. En una mano la espada y a caballo galopando, mis dudas viene asaltando en mi lucha con la nada. Si es más fuerte la llamada, más alta es mi muralla, pero el santo la avasalla, pues con su amor al trasluz, y en la otra mano la cruz, siempre gana mi batalla. Habiéndose divertido tanto, el pregonero ha olvidado a estas alturas lo fundamental de San Isidoro, la verdadera razón por la que estamos hoy aquí, recordándole casi 1400 años después de su tránsito por este mundo. Y esa razón no es su doble condición sevillana y leonesa, ni su obra ingente, ni que fuese el más sabio de su tiempo, pues doctos y prolíficos autores ha habido muchos en la historia que han sido tragados por la muerte definitiva del olvido, sino que hoy realmente estamos aquí porque somos cristianos y San Isidoro fue santo. Con frecuencia, la brillantez de su inteligencia ha oscurecido la gran virtud por la que el obispo sabio fue considerado santo por sus diocesanos: la caridad. Se sabe que San Isidoro, habiendo nacido en un palacio y siendo el prelado de la sede más importante de la España de su época, junto con Toledo,
habitaba una pequeña celda comparable a la vivienda de cualquier jornalero de entonces. Dijo de él su discípulo San Braulio que superó a todos por la pureza de su doctrina, pero fue aún más glorioso por sus obras de caridad. Muestra del verdadero espíritu del santo sabio son las siguientes recomendaciones para los obispos, contenidas en su Tratado de los Oficios Eclesiásticos, que a buen seguro el Papa Francisco suscribiría gustoso hoy en día. Esfuércese el obispo en abundar en la caridad, sin la cual la virtud no es nada. Ocúpese con particular diligencia del cuidado de los pobres, alimente a los hambrientos, vista al desnudo, acoja al peregrino, redima al cautivo, sea amparo de viudas y huérfanos. Debe dar tales pruebas de hospitalidad que a todo el mundo abra sus puertas con caridad y benignidad. Si todo fiel cristiano debe procurar que Cristo le diga, «Fui forastero y me hospedasteis», cuánto más el obispo cuya residencia es la casa de todos. Un seglar cumple con el deber de hospitalidad abriendo su casa a algún que otro peregrino. El obispo, si no tiene su puerta abierta a todo el que llegue, es un hombre sin corazón. De forma, creo que deliberadamente profética, dijo Benedicto XVI de San Isidoro, en la audiencia general del 18 de junio de 2008, que en su vida personal experimentó un conflicto interior permanente, sumamente parecido al que ya habían vivido San Gregorio Magno y San Agustín, entre el deseo de soledad para dedicarse únicamente a la meditación de la palabra de Dios y las exigencias de la caridad hacia los hermanos, de cuya salvación se sentía encargado como obispo. Por ejemplo, recordó el Papa Sabio, sobre los responsables de la Iglesia escribe en su libro de las sentencias: el responsable de una Iglesia, por una parte, tiene que dejarse crucificar al mundo con la mortificación de la carne, y por otra, tiene que aceptar la decisión del orden eclesiástico, cuando procede de la voluntad de Dios, de dedicarse al gobierno con humildad, aunque no quisiera hacerlo. Mencionó también el Papa teólogo, en su discurso sobre su alter ego, otra cita de San Isidoro, que resume bien a las claras su espíritu ascético y al tiempo caritativo. Así como hay que amar a Dios con la contemplación, también hay que amar al prójimo con la acción. Es imposible, por tanto, vivir sin una ni otra forma de vida, ni es posible amar si no se hace la experiencia tanto de una como de otra. Por eso, Señor San Isidoro, porque eres ejemplo de vida en estos tiempos impíos, vuelvo mis ojos hacia ti, a través del monumental lienzo que Juan de Roelas te dedicó para presidir tu parroquia, porque quiero despedir este pregón tuyo pidiéndote por tus dos patrias y agradeciéndote eternamente el honor y la dicha de hablarle de ti a nuestra amada Sevilla y de haberle podido decir entre líneas por primera vez cuánto la quiere este extraño leonés que cada año la recorre con un cirio en el cuadril en pos de un Dios que se resume en 7 palabras. Hoy he soñado ser tu pregonero, Señor San Isidoro, en tu Sevilla. Sentí pararse el mundo en el instante en que abriera sus brazos le pedía. Ahora la sueño cerca y confidente, pues tu amor no hay muralla que no rinda, y quisiera que el pregón no terminase para seguir soñando que me mira. Cuán grande es el milagro que le has dado a este leonés que sin medida a quererte aprendió cuando era un niño, y en tu casa su abuela le decía que por sabio llegaste a ser más bueno y el Santísimo en ti se complacía. Hace casi 1000 años que te fuiste, mas no has dejado aún la costanilla, pues quedaste prendado de una reina que reparte salud a quien la pida, y en tu casa perdura tu memoria hecha iglesia castiza y fernandina, donde lleva tu nombre hasta el silencio que le atruena Jesús en sus caídas. Y si Sevilla te hizo escudo y paso y su patrono al lado de María, León te construyó un universo de arte, devoción y Eucaristía, que es el corazón por el que late y de su fe pulmón con que respira. Por eso yo te ruego, Padre Santo, que en este oscuro túnel sin salida les muestres esa luz que no se apaga como el fulgor de un palio en lejanía, y de nuevo sea abril en sus inviernos y adviento en la cuaresma de sus días. Hoy soñé que venía yo a anunciar tu gloria a la ciudad que nunca olvida, pero al cabo he sabido la verdad, que tú mismo, Señor, eres Sevilla, que eres Sevilla en sede y seminario,
Sevilla en el altar que te hizo Pina, Sevilla en tu retrato de Murillo, Sevilla el martes santo en tu reliquia, Sevilla en el silencio de tu viernes, Sevilla en el poder que predecías, Sevilla en la mañana de tu corpus, Sevilla en tus leyendas a porfía, Sevilla en lo tartesio de tu nombre y Sevilla en tu brillo y tu carisma. Por eso allá en León tenemos tanto, Sevilla echa universo en tu basílica, y por eso tus pasos triarean, y por eso el pregonero te suplica poder seguir soñando como ahora que soy tu pregonero con mi vida, siguiendo tu camino en caridad y haciéndome más sabio cada día. Señor San Isidoro, y he soñado que a León de nuevo te venías, y como San Albito yo entregaba mi espíritu a los cielos de Isbililla, rendida mi misión de pregonar, que no has dejado aún la costanilla. Mi sueño se ha cumplido y ya agoniza. No dejes que termina, y muere de tristeza el pregonero por dejar de cantarle a su Sevilla. He dicho. La Imperial Orden del Pendón de San Isidoro quiere entregar un pequeño recuerdo que lo va a hacer nuestro abad, don Menegildo, para que lo guardes, igual que vamos a guardar tanto en la memoria como en la imagen este emotivo pregón sevillano-leonés o leonés-sevillano, como queramos ponerlo. Es una representación del emperador Alfonso VII en la toma de Baeza con el pendón. Y también queríamos tener un pequeño recuerdo para la Hermandad de las Tres Caídas, una representación de nuestro emperador, precisamente también en la batalla de Baeza, con el San Isidoro a caballo, para que figure en vuestra casa de hermandad y siempre nos tengáis presentes. Muchas gracias. Yo me dedico además a derecho laboral.